Hola crochetines, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Stephanie y esto es Manos de Crochet, y en el video de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso kimono o cardigan con solo un granny o cuadrado. Comencemos con el tutorial. Y para este proyecto voy a usar este hilo hermoso que es metálica de Cusi Cusi y voy a estar usando un ganchillo de 5.5 milímetros. Comenzaremos haciendo un anillo mágico. Ustedes lo pueden hacer como ustedes sepan. Yo lo que hago es un nudo deslizado, pero al revés. Coloco la parte corta del hilo hacia arriba. Ahí hago mi nudo deslizado. Ahora sí le doy vuelta al tejido y yo voy a comenzar a tejer aquí dentro de esta argollita. Entonces aquí dentro voy a hacer 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Tomo la lazada, inserto el ganchillo dentro de la argollita y hago un punto alto. Y voy a hacer otro punto alto allí mismo en esa argolla. La primera vuelta la vamos a trabajar dentro de la argolla. Ahora hago 3 cadenas y voy a tejer 3 puntos altos nuevamente dentro de la argollita. Y voy a repetir esto hasta tener 4 jueguitos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Ya estoy a punto de finalizar esta vuelta. Voy a realizar 3 cadenas y voy a buscar el primer punto alto, que fueron las 3 cadenas con las que iniciamos. Allí en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado y ya terminamos la primera vuelta. Mírenla, aquí tiramos un poco el hilo atrás y de esa manera se va a cerrar. Vamos a tejer la vuelta número 2. Voy a hacer 3 cadenas que cuentan como un punto alto y una cadenita más para pasarme al siguiente espacio. Aquí en esta esquina voy a tejer una esquina. Las esquinas siempre van a ser de esta manera: 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos allí en el mismo espacio. Siempre vamos a tejer las esquinas así. Repito nuevamente aquí: 3 puntos altos, 2 y 3. Y para pasarme al siguiente espacio voy a hacer una cadenita. Mira que aquí quedó nuestra esquina tejida. Entonces una cadena, me paso al siguiente espacio de igual manera como tejimos la primera esquina. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Y repetimos hasta completar la vuelta. Ya he llegado al final de la segunda vuelta, terminé con 2 puntos altos porque recuerden que habíamos comenzado con 1, entonces voy a contar 3 cadenas y en la tercera hacemos el punto deslizado y terminamos la segunda vuelta. Miren, así se ve nuestro cuadrito. Entonces ahora vamos a avanzar 3 cadenas que cuentan como un punto alto y aquí dentro de este espacio voy a tejer 2 puntos altos más para tener 3 en total. Y aquí tengo mis 3, entonces ahora para pasarme al siguiente espacio voy a hacer una cadena. Y voy a tejer la esquina. Siempre en las esquinas recuerden que vamos a tejer igual: 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Cada vez que lleguemos a una esquina vamos a tejer lo mismo. Y para pasarnos de un espacio a otro espacio solamente vamos a hacer una cadenita. Entonces aquí termino de tejer mi esquina. Estoy tejiendo los 3 últimos puntos altos. 3 y ahora sí me voy a pasar al siguiente espacio, que es este, con una cadenita. Y en este espacio voy a tejer solamente 3 puntos altos. 1, 2 y vamos a tejer el último. 3 puntos altos. Nuevamente una cadena y tejemos la esquina. Y vamos a repetir hasta completar la vuelta número 3. Y esto es básicamente lo que vamos a estar repitiendo por todo nuestro granny. Siempre en las esquinas tejemos lo mismo y de espacio a espacio tejemos una cadena y 3 puntos altos. Entonces voy a seguir tejiendo y ya les muestro. Y bueno, voy a abrir mi granny aquí en el piso y voy a tomarles la medida para que ustedes sepan cuánto mide. En total aquí tengo 73 centímetros, mírenlos allí. Yo estoy tejiendo talla SM. Ahora vamos a doblar nuestro cuadro a la mitad. Miren, así como lo acabo de hacer aquí. Aquí ya lo tengo doblado porque vamos a coser. Vamos a poner esta esquina y vamos a coser por aquí unos 10 centímetros aproximadamente. Igualmente del otro lado vamos a coser la misma cantidad. Entonces yo lo voy a coser con la misma aguja con la que hemos venido trabajando, con la que he venido tejiendo. Voy a medir primero que todo los 10 centímetros.
y me dan aquí en este punto, me dan los 10 centímetros, entonces aquí es donde voy a comenzar a tejer. Voy a tomar la aguja, la inserto por un lado y también por el otro lado. Me ubico bien. Tenemos que colocarlo los derechos enfrentados. Vamos a tejer por el lado que va por dentro. Entonces aquí atravieso mi ganchillo y vamos a sacar el hilo. Yo voy a usar este hilo rosado, es un poco más delgado que el que he estado usando, pero bueno, no importa, voy a tejer con este y vamos a ir tejiendo con punto deslizado por este lado y por el otro lado. Voy a tratar de ir escondiendo el hilito corto que me quedó aquí. Allí hice un punto deslizado. Me voy a al siguiente punto de un lado y del otro. Tomo la lazada y deslizo. Saco hasta el final. Entonces voy a tejer así toda esta parte. Y también del otro lado marco los 10 centímetros y voy a tejer lo mismo. Y aquí ya llegué al final, voy a hacer una cadenita y tiro un poco el hilo para cortar. Entonces voy a cortar aquí y ahora sí vamos a tejer la otra parte. Miren cómo queda aquí. Esta viene siendo la parte del costado y la parte de la sisa. Ya les muestro bien. Miren, ahí está la parte que cerramos. Entonces ahora vamos acá al otro lado, marcamos los 10 centímetros y también cosemos esta parte. Bueno, cuando terminemos de coser esta parte no vamos a cortar el hilo porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a abrirlo, esta va a ser la parte de adentro, vamos a abrirlo del lado derecho, o sea así, y voy a comenzar a tejer. Entonces voy a acercar aquí, vamos a hacer 3 cadenas para hacer nuestro primer punto alto. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Tomo la lazada, aquí me queda un espacio, entonces en este espacio voy a tejer un punto alto. Nuevamente en el siguiente punto alto, un punto alto en el siguiente. Voy a estar tejiendo un punto alto sobre cada punto por todo alrededor de mi kimono, por toda esta parte. Aquí en el espacio de cadena también tejo un punto alto y sigo tejiendo punto alto por todo alrededor. Entonces vamos a tejer por toda esta parte, esta viene siendo la parte de abajo, entonces tejemos hasta llegar aquí. Bueno, ya llegué al final, ya me encontré nuevamente con el primer punto que hice. En la tercera cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí terminamos la primera vuelta de la parte final. Entonces vamos ahora a hacer 3 cadenas, tomo la lazada y en el siguiente punto alto voy a tejer un punto alto pero hacia adelante. Miren, sacando el punto hacia adelante, un punto alto. Ahora voy a tejer el siguiente sacando el punto por detrás, miren, así. Un punto alto por detrás. Y voy a ir intercalando. El siguiente nuevamente por delante y el que sigue por detrás. Voy a repetir esto por toda esta otra vuelta hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final, vamos a cerrar esta segunda vuelta en la tercera cadenita con un punto deslizado. Aquí lo que hice fue cambiarme de aguja porque como este hilo es más delgado, pues me estaba quedando el tejido muy ancho, entonces me cambié a una de 4 milímetros. Entonces voy a seguir 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta y lo que voy a hacer es repetir. Como estos puntos los he estado sacando por delante, pues los voy a sacar también hacia adelante. Y el siguiente va hacia atrás, entonces lo voy a sacar por detrás. ¿Sí ven? Estoy repitiendo básicamente lo que hice en la vuelta anterior. Los puntos que estén hacia adelante van hacia adelante, como este por ejemplo, y el que sigue por detrás. Y así vamos a tejer esta tercera vuelta. Y bueno, ya terminé la vuelta número 3, vamos a terminar con el punto deslizado sobre las 3 cadenas. Punto deslizado. Yo voy a hacer solamente estas 3 vueltas. Si ustedes quieren hacer esta parte más ancha, pueden seguir tejiendo. Entonces miren aquí, pues a mí me gusta cómo se ve hasta aquí y lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes pueden hacer 1 o 2 vueltas más si lo desean. Lo que voy a hacer ahora para acabarlo es una vuelta de puntos bajos. Esta vuelta es opcional, si desean la hacen, si no quieren pues no la hagan. A mí me gusta porque le da como un acabado más bonito al tejido. Entonces para finalizar, esto es lo que estoy haciendo ahora aquí.
punto bajo, un punto bajo sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Y miren, luego que terminé de hacer el borde de la parte de abajo, hice también el de las mangas. Miren, aquí tengo mis mangas, así es como queda. Entonces vamos a hacer lo mismo que hice aquí abajo en la parte de las mangas. Y aquí les estoy mostrando cómo quedó nuestro cardigán o kimono. Mírenlo, así se ve. Si lo doblamos a la mitad, así es como se ve. ¿Ok? Y ahorita les voy a mostrar cómo se ve ya puesto. La verdad es que es un proyecto súper fácil. Si eres principiante, lo puedes tejer fácilmente también. Así que anímate y hazte el tuyo. Y antes de mostrarle las fotos de cómo queda puesto, te invito a que te suscribas a este canal. Y listo, así es como queda puesto. Es muy hermoso, muy bonito, de verdad, anímense a tejerlo. Si lo haces, puedes compartírmelo en mis redes sociales. Aparezco como Manos de Crochet. Nos vemos en el próximo video. Bye.